السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala en toda situación. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala al principio y al final. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala en lo bueno, en lo malo, en la abundancia, en la estrechez y en toda situación que enfrentemos cada uno de nosotros. Hermanos queridos, estamos por empezar el mes de Rabiul Awwal, un mes que nos recuerda al más grande de los grandes, al mejor que ha pisado la faz de la tierra, a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y es propio que nosotros sepamos que en un mes como este nació el mejor de los seres humanos, el mejor de los mensajeros. Pero no es tampoco una fecha de celebración, no es una Eid para los musulmanes. Pero debemos entender que hay que recordar que en un mes como este nació el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y para que entendamos que no es una celebración como tal, lo más confirmado por encima de su nacimiento es que también murió un 12 de Rabiul Awwal.
Así que es un mes, inshallah, en el que vamos a hacer una serie de jutbas sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam, porque no es propio que nos llamemos musulmanes y que no sepamos quién fue Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No es propio que nos llamemos musulmanes y que no nos identifiquemos con las características del profeta sallallahu alaihi wasallam. El primero de esta serie de jutbas, inshallah, este es nuestro mensajero sallallahu alaihi wasallam. Pero no vamos a hablar del profeta sallallahu alaihi wasallam tal como está mencionado en los libros, sino vamos a sacar los mejores beneficios que podemos aplicar nosotros o sobre los cuales podemos reflexionar. Sus modales, por ejemplo. Hay entre los modales del profeta sallallahu alaihi wasallam, hay uno en particular que es cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam era capaz de ponerse, como decimos aquí, en los zapatos de los demás. Cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam se ponía en el lugar de cada uno de sus compañeros. Y hay una diversidad de ejemplos en la sunna que nos aclara todas estas situaciones en las que el profeta sallallahu alaihi wasallam supo ponerse en el lugar de sus compañeros y entenderlos a la perfección. Uno de ellos sucedió con su compañero fiel, Jabir radiyallahu anhu. En una ocasión, cuando estaban en una expedición, el camello de Jabir era lento, estaba ralentizado, estaba algo enfermo. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam empezó a preguntar por sus compañeros: ¿dónde está Jabir? Y dijeron: mensajero de Allah, Jabir está al final, viene último. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam se fue ralentizando el paso hasta que estuvo al lado de Jabir y le dijo: Jabir, ¿qué sucede? Dijo: uy, mensajero de Allah, mi camello está agotado, está débil, me parece que está enfermo, es el último en la caravana, es el último en la expedición y yo tengo que ir al final de todos. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam se puso en el lugar de Jabir y le dijo: no pasa nada, Jabir. Se acercó al camello de Jabir radiyallahu anhu y le hizo así. De tal manera que después de que el profeta sallallahu alaihi wasallam tocara al camello y hiciera así, el camello de Jabir pasó a ser el primero en toda la expedición. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam fue donde Jabir y le dijo: Jabir, ¿has visto a tu camello? Y le dijo: ya Rasulullah, oh mensajero de Allah, asabatku barakatak. Mensajero de Allah, tu bendición lo alcanzó. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam inició un diálogo con él, empezó a sonreír, a hacerlo sentir bien. Tras haber sido Jabir el último en la expedición y está sufriendo con su camello, ahora empezó a conversar con él, a darle alegría. Y le dijo: Jabir, ¿no me vendes tu camello? Y se lo vendió, pero le dijo: mensajero de Allah, te lo vendo con una condición, que me permitas llegar a Medina y en Medina te lo entrego. Entonces le dijo: ok, ese es el trato. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: Jabir, ¿te has casado? Y le dijo: sí. Dijo: ¿te has casado con una virgen o con una mujer madura? Y dijo: con una mujer madura, una mujer mayor. Y dijo: si te hubieses casado con una mujer virgen, joven como tú, para que juegues y te diviertas con ella. Y dijo: mensajero de Allah, murieron mis padres y quedé solo yo con mis hermanas menores. Tuve temor que si me casaba con una mujer joven, pasara el tiempo jugando con ellas. Así que decidí casarme con una mujer mayor que me ayude en la crianza de mis pequeñas hermanas. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo: ahsanta sun'an ya Jabir. Le dijo: Jabir, muy buena elección. Entonces pactaron lo del camello y entendiendo la situación de Jabir, que recién estaba casado, Jabir además le dijo al profeta sallallahu alaihi wasallam, mensajero de Allah: ¿me permitirías adelantarme a Medina? Estoy recién casado, considero que tu vara está en mí
¿me permitirías adelantarme a Medina? Ya que la expedición no va a volver a Medina sino hasta de 3 o 4 días. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, no hay problema, ve a Medina. Y se fue con el camello. Cuando llegó a Medina, el tío de Jabir lo recibió y le preguntó, ¿y qué fue de la expedición? ¿Dónde está el mensajero de Allah? Y le contó lo sucedido y dijo, el mensajero de Allah está allá y me dio permiso para venir a Medina. Entonces el tío empezó a reclamar a Jabir y le dijo, ¿cómo hiciste eso con el mensajero de Allah? Lo dejaste en el camino y preferiste venirte tú aquí. Fíjense, el tío de Jabir no supo ponerse en el lugar de Jabir, un recién casado, alguien que acaba de recibir la baraka del profeta sallallahu alaihi wasallam, alguien que había estado agobiado por su camello. Su propio tío no supo ponerse en su lugar, pero el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, ve, anda, bismillah. Cuando llegó y su tío le reclamó, posteriormente Jabir, cuando llegó el profeta sallallahu alaihi wasallam a Medina, Jabir fue algo en silencio y quiso amarrarlo del camello en la mezquita para que cuando saliera el profeta sallallahu alaihi wasallam encontrara su camello tal como ellos habían pactado. Una vez en Medina, el camello es tuyo, mensajero de Allah. Y se estaba yendo. Cuando en eso sale el profeta sallallahu alaihi wasallam y le dice, Jabir, ven. Y le digo, toma el camello, llévate el camello y llévate también su precio por el que habíamos quedado. El profeta sallallahu alaihi wasallam, fíjense cómo supo ponerse en el lugar de Jabir en cada una de estas situaciones. En cada una de esas situaciones. Pero así como el profeta sallallahu alaihi wasallam supo ponerse en el lugar de sus compañeros ya adultos, también solía hacerlo con los niños. El profeta sallallahu alaihi wasallam solía visitar a una mujer que se llamaba Sulaim. Y cuando llegaba a la casa de ella a visitarla, a ver por su situación, encontraba a su hijo, un niño, que tenía un pajarito con el cual jugaba. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, poniéndose en el lugar del niño, llegaba, sonreía y le decía, ya Umayr, ma fa'ala Umayr. El niño se llamaba Umayr, pero el profeta sallallahu alaihi wasallam no le dijo Umayr, le dijo ya Umayr. O sea, dándole, además de jugar con el niño y ponerse en la situación de él, le utilizó lo que llamamos la cuña, ¿sí? La cuña, es decir, darle un apodo que le agrade. Y le dijo, ya Abu Umayr, oh Abu Umayr, ma fa'ala Umayr, ¿qué está haciendo el Umayr? Jugando, preguntándole por el pajarito que tenía el niño. Y así el profeta sallallahu alaihi wasallam, cada vez que iba y lo veía al niño, disfrutaba jugando con el niño, poniéndose en el lugar del niño para que el niño se sintiera bien. Hasta que llegó un día en el que el profeta sallallahu alaihi wasallam, como de costumbre, fue a la casa y le dijo al niño, ya Abu Umayr, ma fa'ala Umayr. Y el niño no reaccionó como siempre, no estaba alegre como siempre, estaba triste, acongojado. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó a su madre, ¿qué le sucede al niño? Él dijo, oh mensajero de Allah, el pajarito que tenía siempre con el cual jugaba ha muerto. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam se acercó donde el niño, le tocaba la espalda, le tocaba la cabeza y le decía, ya Abu Umayr, ma fa'ala Umayr, ya Abu Umayr, ma fa'ala Umayr, dándole consuelo al niño. Entonces vemos ejemplos del profeta sallallahu alaihi wasallam de cómo él solía ponerse en el lugar de sus compañeros, adultos o niños. Eso, hermanos, es algo que nos falta a nosotros hoy en día. Eso es algo que nos falta a nosotros. Así como estas situaciones, hay otra donde uno de sus compañeros, al cual llamaban Abu Mas'ud, en una ocasión el profeta sallallahu alaihi wasallam pasó, estaba por las calles de Medina cuando vio a este Abu Mas'ud con uno de sus esclavos, reclamándole de manera airada, al punto que levantó la mano y le dio una cachetada. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam, con una voz fuerte, lo llamó y dijo, ya Abu Mas'ud, que sepas que Allah es mucho más capaz de hacer contigo de lo que tú haces con ese joven. En ese instante
Abu Mas'ud también cambió por completo. Recordemos, hermanos, que los Sahaba es una generación que cambió 180 grados en un instante. Dejaron cosas y en un instante, solo por obedecer a Allah y a su mensajero, cambiaron por completo. En esta situación, Abu Mas'ud entendió lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam, y en un instante, sin siquiera decir, mensajero de Allah, es que tú no sabes la situación, tú no sabes lo que hizo fulano, tú no vengas a aconsejar si tú no sabes la historia detrás, ¿no? Como suele hacer cada uno de nosotros cuando está en medio de una discusión y viene un tercero a aconsejarnos. Ah, pero tú aconsejas porque no has escuchado a las dos partes. Este sahabi entendió lo que le dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: o Abu Mas'ud, que sepas que Allah es mucho más capaz de hacer contigo de lo que tú haces con este joven. Y Abu Mas'ud dijo: oh mensajero de Allah, huwa hur li wajhillah, mensajero de Allah, él es libre, solo por complacencia de Allah, él es libre a partir de ahora. Y así como el profeta sallallahu alaihi wasallam al principio de la situación se puso en el lugar del joven y reclamó airadamente a Abu Mas'ud, ahora el profeta sallallahu alaihi wasallam también cambió y más calmado, con buenas palabras, le dijo: oh Abu Mas'ud, si no lo hubieses hecho, te hubiese quemado el fuego. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le llamó la atención de manera airada cuando era requerido y lo consoló también con otras palabras buenas cuando era requerido. Entonces hay muchos ejemplos, hermanos, de esta característica del profeta sallallahu alaihi wasallam, cómo él solía ponerse en el lugar de sus compañeros, vivir la situación de cada uno de ellos. La pregunta es, si era el mismo profeta para esos primeros musulmanes y es el mismo profeta para nosotros que también somos musulmanes, ¿por qué la gran diferencia? Somos los mismos musulmanes que decimos Muhammad sallallahu alaihi wasallam es nuestro mensajero. Nosotros somos, o deberíamos ser, como dice el ayah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad es el mensajero de Allah, walladina ma'ahu, y aquellos que están con él, ruhama'u bainahum, son misericordiosos entre ellos. Pero ¿realmente somos misericordiosos entre nosotros? ¿Realmente somos misericordiosos entre nosotros? Entonces, esta característica y todas las características que vamos a hablar en esta serie de Judras, inshallah, durante este mes, son características que cada uno de nosotros debería tener. No es propio que nos llamemos musulmanes y que nuestras características, nuestro comportamiento, nuestro carácter, nuestros modales no sean los de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Somos una generación que se presta modales de naciones que no tienen nada que ver con el Islam y abandonamos lo que dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando sabemos perfectamente que el paraíso está detrás del profeta sallallahu alaihi wasallam. Si nosotros no seguimos al profeta sallallahu alaihi wasallam, no vamos a lograr el paraíso. No lo vamos a lograr. El paraíso está detrás del profeta sallallahu alaihi wasallam, obedeciendo lo que dice Allah y haciendo lo que ordenó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, de estos ejemplos, hermanos, es que nosotros tenemos que sacar lecciones. Hoy en día estamos hundidos en una situación donde los musulmanes están uno contra otro en medio de calumnias, en medio de difamaciones, en medio de murmuraciones, en medio de escándalos, en medio de robos, en medio de esto y lo otro. No respetando a su hermano mismo, no respetando el honor de su hermano. Lamentablemente a veces hay hasta personas que se hacen llamar líderes entre la comunidad que hacen lo mismo. Y eso es pésimo. Eso no nos conduce a nada sino a la perdición. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: al-muslimu akhul muslim. El musulmán es hermano del musulmán.
Si nosotros no empezamos a abstenernos a nosotros de todo lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó después de estas palabras, no le traiciona, no le miente. Si nosotros no nos abstenemos de todo eso, entonces no vamos a ser propios de ser llamados el muslim akhul muslim. ¿Dónde está la hermandad entre los musulmanes si todas estas malas características están presentes entre nosotros y de las características que estamos hablando, como las de este jutba, no las conocemos ni hemos escuchado de ellas? Entonces es propio, hermanos, en momentos como estos, momentos en los que vivimos, donde la fitna se extiende y se extiende día tras día, que nosotros recordemos que debemos sentirnos orgullosos de ser musulmanes, orgullosos de ser musulmanes, orgullosos de comportarnos como lo hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. Que si tus amigos te ven y consideran que si te comportas de esa manera eres alguien raro, perfecto, estás siguiendo al mejor de los seres humanos. Preferimos situaciones donde la gente nos lleva por el mal camino, preferimos a esas amistades que nos llevan por el mal camino, el camino de la desobediencia, el pecado, sobre los amigos que nos invitan a estar permanentemente aquí en la primera fila. Repetimos 5 veces al día Hayya as-salat y son muy pocos los que vienen. ¿Por qué? Porque no tenemos ese amigo que nos empuje a venir a la mezquita. Porque preferimos estar al lado de personas que en vez de meternos a la mezquita nos sacan de ella. Y eso es algo muy peligroso. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Al-akhillau yawma idin ba'atuhum li ba'din adu. Los amigos íntimos ese día, el día del juicio final, serán enemigos unos de otros. ¿A qué amigos íntimos se refiere? A los amigos íntimos que forjaron su amistad en base a la desobediencia. A esos que te decían vamos por aquí, vamos por allá. Ese día serán enemigos unos de otros. Excepto, dice Allah, excepto los temerosos. Porque ese día los amigos íntimos de la desobediencia, ese día estarán diciendo: por tu culpa estoy aquí. No, por tu culpa yo estoy aquí. Y se acusarán unos contra otros. Excepto los temerosos que forjaron su amistad en base a la obediencia, en base a la competitividad que debe haber entre ustedes, entre nosotros, por hacer el bien. Si mi hermano lo veo hacer 2 rak'at de oración voluntaria, me digo a mí mismo: ¿y por qué yo no? Y empiezo a hacer 2. Y si mi hermano hace ayuno voluntario, yo también, ¿por qué yo no? وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Esa es la competencia que debe haber entre los musulmanes. Existen otros ejemplos que vamos a mencionar ahora después del descanso, de cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam solía ponerse en el lugar de sus compañeros, vivir la situación de ellos, entender la tristeza que enfrentaban, las dificultades que vivían cada uno de ellos. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Así como el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía este comportamiento entre sus modales, entre sus características, lo mismo enseñó él a sus compañeros. Como por ejemplo, Abu Bakr radiyallahu anhu, durante su gobierno, durante su califato, él solía reservar un tiempo en sus noches para ir por la ciudad
ver a las personas necesitadas. Pero había una anciana en particular a la que él visitaba siempre, la ayudaba, cubría sus necesidades, porque entendía la situación que ella estaba viviendo. Así como Abu Bakr radiyallahu anhu, también Omar ibn al-Khattab. Se dice que durante el califato de Omar, cuando llegó el año de la sequía, un año en el que pasaron hambre, los musulmanes enfrentaron hambre en Medina y recibían donaciones de otras tierras del Islam. Durante ese año, Omar ibn al-Khattab se propuso y se comprometió con sí mismo a no probar carne de ninguna asada, a no probar carne de ningún tipo. Lo único que comía era pan con un poquito de aceite. Al punto en el que su estómago empezaba a crujir, y él mismo le dijo a su estómago: cruje lo que quieras o no crujas, pero no vas a probar carne hasta que los niños de Medina no vuelvan a comer. Y solo comía pan y aceite. ¿Por qué? Porque aprendieron del mejor de los hombres. Tal como hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam con ellos, lo hacía Abu Bakr, lo hacía Omar radiyallahu anhu y todos sus compañeros. Cada uno de ellos supo ponerse en el lugar de los demás. Hermanos, nosotros, si vemos a un hermano o a una persona en general pasando una dificultad, nosotros tenemos que ser los primeros en ponernos en su lugar y ser como era el profeta sallallahu alaihi wasallam. Hoy en día no, hoy en día uno va por la calle, los muchachos si ven a un anciano cruzar, se lo pasan por encima, si van llevando carretas, le avientan la carreta encima. Si está pasando, si quedan 2, 3, 4, 5 segundos en el semáforo y todavía hay alguien cruzando, le meten el carro. O están diciéndole ya, pero cruza rápido. O sea, no tenemos presente esos modales que tenía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Si vemos a alguien pasando dificultades, debemos nosotros ponernos en su lugar. No hay que olvidar que el profeta sallallahu alaihi wasallam también dijo: Inna Allah fi auni al-abd ma dama al-abdu fi auni akhihi. Ciertamente Allah está en ayuda de su siervo mientras su siervo permanezca en ayuda de su hermano. Toda vez que nosotros permanezcamos en ayuda de los demás, Allah va a estar cubriendo nuestras necesidades. Allah va a estar ayudándonos, brindándonos socorro a cada uno de nosotros. En un khutbah anterior que tuvimos, cuando hablamos del sustento, dijimos que una de las causas por las que Allah multiplica el sustento de una persona es porque esa persona está protegiendo a otro más. Esta persona está a cargo de un necesitado, de un débil, y solo por esa bondad de él de cubrir a alguien más, de socorrer a alguien más, es que Allah sigue multiplicando su sustento, sigue asegurándole su sustento. Entonces, nosotros tenemos que ser los primeros en ponernos en los zapatos de los demás. Está viviendo una dificultad, no apresurarme a juzgar, sino ponerme en el lugar de él. Y debemos ayudar a nuestros hermanos, sean opresores o sean oprimidos. Al oprimido sabemos cómo ayudarlos. Y al opresor debemos ayudarle aconsejándole que vuelva al camino correcto, que tenga temor de la injusticia, porque entre ella y Allah no hay barrera alguna, entre la súplica del oprimida y Allah no hay barrera alguna. Entonces, hay que ponernos en los zapatos de los demás. Hay que tener presente al profeta sallallahu alaihi wasallam cada vez que enfrentemos una situación y recordar cómo es que él enfrentaba esta situación. Entonces, este solamente va a ser el preámbulo de esta serie de khutbas que inshallah vamos a hablar de las distintas características del profeta sallallahu alaihi wasallam. Un mes, repito, en el que nosotros es propio que aprendamos más sobre nuestro profeta. Que sepamos cuándo nació, que sepamos cuándo se casó, cuándo recibió la revelación, cuánto duró la revelación, cómo enfrentó esto, cómo enfrentó lo otro.
¿Cuántos de nosotros nos llamamos musulmanes y no sabemos ni siquiera cuántas esposas tuvo el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuántos hijos tuvo, en qué batallas participó, si pasó hambre o no pasó hambre? No sabemos de él más que Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y eso no es propio de un musulmán. Entonces, quiero Allah subhanahu wa ta'ala permitirnos cada día ser mejores musulmanes. Quiero Allah subhanahu wa ta'ala permitirnos cada día saber, aprender más de nuestro querido y amado Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: Man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra. Quien suplique a Allah por mí una vez, Allah le bendecirá 10 veces más. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ala dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawm الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت يا ربي اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم ارزقنا توبة نصوح. اللهم ارزقنا توبة نصوح. اللهم ارزقنا توبة نصوح. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا واشف مرضانا. اللهم ارحمنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر